Hoy quiero contarles una historia muy personal, porque el tema que vamos a hablar hoy es algo que viene desde el fondo de mi corazón, como el contenido con el que yo comencé en redes sociales hace 5 años y que tal vez en los últimos años no he hablado tanto de esto, pero vamos a empezar con una historia. Estaba yo un día en una biblioteca pública en la ciudad de Miami con mi hijo de 2 años. Y mi hijo de 2 años tuvo un tantrum, un berrinche. Uno de esos berrinches que de verdad te hacen ponerte roja, no sabes qué hacer, te pones nerviosa, no sabes a quién tienes que voltear a ver, de dónde va a venir la información de lo que tienes que hacer en ese momento. Me confundí muchísimo, empecé a llorar. Empecé a llorar ahí en plena biblioteca pública. Mientras mi hijo lloraba, yo también lloraba. Y una mujer se me acercó. Y ella se acercó y me dijo que había un libro que tal vez me podía ayudar para los años que se me venían frente a mí con mi hijo que estaba en el piso haciendo un berrinche. Y ella me recomendó un libro en el que hablaba sobre los famosos time outs. ¿Qué son estas formas que tenían antiguamente, como si fuera hace 100 años, no hace tanto tiempo, que ponían a los niños en un cuarto y les contaban una técnica que cuando yo leí ese libro, lo terminé de leer, el autor que supongo en los años 70, en los años 80 promovía este tipo de crianza, y yo agarré ese libro, volteé a ver a mi esposo y le dije, esto que está en este libro es exactamente lo que no vamos a hacer. Y lo tiré a la basura, literalmente. A partir de ahí, y gracias a esa mujer, fue que yo empecé una búsqueda de formas diferentes y más alineadas a mis valores y a lo que yo veía como la fundación de mi familia para poder educar a mi hijo. Pero estaba buscando en un momento, estamos hablando de hace 10 años, un momento en el que las redes sociales, nadie o muy pocas personas estaban hablando de la crianza consciente. Y así fue, en esa búsqueda, preguntándole a amigas, en el grupo de las mamás que hacíamos actividades con los bebés, en este tipo de grupos en donde se juntan las madres cuando tienen niños pequeños, empecé a preguntar aquí y allá, y así fue como llegué a Dr. Shefali, que de hecho aquí tengo su último libro. Dr. Shefali es la promotora o la vocera número 1 de la crianza consciente. Estoy segura que es un término que has escuchado ya bastante en redes sociales porque llegó a un punto en el que ya se menciona muy a la ligera, pero hoy te voy a explicar con la ayuda de una experta de maravilla, te voy a explicar qué es exactamente la crianza consciente, cómo ayuda a los niños a desarrollar su vida socioemocional, cómo puedes crear más conexión en familia a través de este tipo de crianza y cómo puedes empezar a aplicarla hoy mismo de manera muy fácil. Así que primero quiero presentarles a nuestra invitada. Muchas gracias, Valeria, por venir al estudio de Caro Mejía Podcast. De verdad te lo agradezco muchísimo. Gracias, déjame presentarte para quienes no te conocen. Sí. Valeria Fontanals es licenciada en Psicología Educacional en el estado de la Florida con una especialización de mente, cerebro, educación de la Universidad de Harvard. Fundadora del centro My Optimal Child, donde se dedica a ayudar a niños y adolescentes a optimizar su desarrollo integral y en las relaciones con otros, entre muchos otros títulos y muchos otros logros en tu carrera de más de 20 años. Valeria, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias, Caro. Estoy muy emocionada. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo qué es crianza consciente. Bien. La crianza consciente es una crianza distinta a la que justamente tú dabas como ejemplo, en el sentido de darle a los niños y esa relación entre los niños y los padres una relación de confianza y respetuosa y equilibrada y saludable. Que suena todo muy lindo, pero realmente es muy difícil poder ponerlo en práctica de manera eficiente. Como tú decías, hoy por hoy es una etiqueta esa palabra de crianza consciente que todo el mundo utiliza y creo que por un lado ha ayudado a conocer más acerca de eso, pero a la vez también es como que todo es crianza consciente y muchas veces estamos como pecando de pensar que estamos haciendo algo bajo ese lema y en realidad estamos haciendo otra cosa. Sí, yo creo que las redes sociales están tomando este término como muy a la ligera y siento que hay muchas personas diciendo, no, pero es que yo practico crianza consciente cuando realmente no hay un conocimiento real de cómo llevarlo a la práctica.
de la manera correcta, porque se puede fácilmente confundir con una crianza tal vez en donde al parecer no hay límites, Correcto. al parecer hay como estamos todos muy relajados aquí, vamos a respetar, el niño es el que sabe mejor. Vamos entonces a ir aclarando estos puntos para que quienes quieran de verdad llevar a cabo esta crianza consciente, que yo la recomiendo desde el fondo de mi corazón, bien llevada, lo puedan empezar a hacer hoy mismo o empezar a tomar ese hilo y empezar a explorar, porque cada familia es un mundo y la crianza consciente en cada familia va a significar algo un poquito diferente porque se une con los valores de cada familia, la cultura, etcétera. Pero, Exacto. ¿cuál dirías que es la diferencia de la crianza consciente con otras crianzas? ¿Cuál Bien. es esa gran diferencia? Yo creo que es un buen balance entre quizás nuestros abuelos, que de alguna forma era la crianza de no emociones, no escuchar al niño, el adulto siempre tenía la razón y de alguna forma también hasta había agresión física y verbal, al otro extremo del laissez-faire, de los niños pueden hacer lo que quieran y dejémoslos porque ellos son los que nos van a guiar en ese desarrollo. Me parece que es una combinación entre las dos y es buscar justamente el equilibrio entre escuchar al niño, las necesidades del niño, por eso la empatía, el número uno, digamos, de los principios es poder escuchar al niño sus necesidades, además de nuestras necesidades, Okay. o sea, la empatía, la autoconciencia, en el sentido de nosotros como padres reflejar qué tipo de padres queremos ser. Y para eso tenemos que reflejar mucho acerca de nuestros propios O sea, experiencias. hay mucho autoconocimiento en la crianza 100%. consciente del adulto. 100%. Si no empezamos con el autoconciencia nuestra de cuando suceden situaciones con nuestros hijos, inmediatamente y conscientemente uno siempre en general, si no pasó por un proceso de reconocimiento, uno va a implementar la estrategia, la conducta que nosotros vivimos cuando éramos pequeños, para bien o para mal. Entonces sí es muy importante como padres poder reflexionar acerca de nuestra propia crianza cuando éramos pequeños, qué queremos tomar de eso, qué no queremos y qué tipo de padres queremos ser. Pero para eso se necesita tiempo y dedicarnos tiempo a reflexionar acerca de eso. Sí, o sea, la palabra consciente se refiere, o como yo lo entiendo en estos 12 años estudiándola y poniéndola en práctica y equivocándome 1,000,000 de veces y volviendo otra vez a los principios de la crianza consciente, es un camino de autoconocimiento que sí requiere tiempo y trabajo en uno mismo, más que en el niño. 100%. Por un lado es ese reconocimiento nuestro y también atendiendo a las necesidades o escuchar qué es lo que ese niño necesita, ¿no? Y la empatía que uno dice en donde primero en una situación como la que tú contaste, ¿no? Sí. Uno en general directamente reacciona en el sentido de querer hacer algo. Y típicamente digamos, en este tipo de crianza, primero es la empatía, o sea, primero uno no va a accionar, primero uno es ser empático con el niño y que el niño sienta que estamos entendiéndolo emocionalmente, es esa conexión emocional primero y después tomar acción. Dame un ejemplo práctico. Sí. Por ejemplo, esa mujer que fui yo, en medio de la biblioteca pública, con mi hijo de 2 años y medio, en medio de un berrinche que se pegaba, o sea, tengo el recuerdo en mi cabeza, él se pegaba la cabeza en el piso. Yo estaba aterrada porque era su primer berrinche. Yo estaba embarazada, o sea, todo mal, Valeria. Pobre. Todo me estaba jugando en contra. Si yo en ese momento hubiera tenido el conocimiento de la crianza consciente, ¿cómo hubiera respondido? Hay una serie de factores. Obviamente ya cuando llegás al sistema límite como es ese, en ese momento lo que te queda es poder sacarlo obviamente de la situación en la que él está corriendo peligro porque se está dando la cabeza. Estaba pegando, sí. Entonces ahí es removerlo, ¿verdad? Sin hablar, sin intentar que él esté racionalmente entendiendo algo, porque en ese momento claramente su cerebro no puede racionalizar nada. Está lo que se llama como fight or flight, o sea, está en el sentido de totalmente en sistema de alerta y no puede entender lo que tú le estás verbalizando para que él pueda calmarse. Lo que acabas de decir me parece importantísimo, Valeria, porque creo que todavía existen familias que creen que los niños están manipulándonos cuando están en medio de un berrinche. Entonces,
Eso que acabas de decir me parece crucial que las familias con niños de esas edades lo escuchen de parte de ti, que eres la experta. Y es que el niño en ese momento, no sé si quieres explicar un poco de qué es lo que está pasando en el cerebro de un niño en medio de un berrinche. Bien. Siempre uno habla, bueno, ¿qué puede hacer antes del berrinche, durante el berrinche y después del berrinche? En ese momento del berrinche, el niño es como la perdió, desde el punto de vista básico. El cerebro, básicamente, y más a esas edades, no puede regularse, no puede poder pasar por el proceso de racionamiento, de decir, esto no lo tengo que hacer, no puede escuchar nada, digamos. De hecho, ni los adultos cuando estamos en un sistema de alerta. Si uno siente de alguna forma un sistema, o se siente que hay peligro, uno no puede de alguna forma resolver problemas racionalmente, sino que está en un sistema o se mete para sí mismo o sale disparando. En ese momento, si él corre peligro físico, es removerlo de la situación físicamente. Claro, físicamente. Con firmeza, sin lastimar, pero con firmeza. Porque, exactamente. Claro. Y eventualmente sostenerlo, como que el niño empieza a sentir que hay conexión emocional. Okay. Que no estás solo. Exacto. No es dejarlo solo en la esquina a que se... Ojo, cuando son más grandes uno puede darle la opción. En ese momento, tú prefieres, y de hecho verbalizar ¿A qué edad ya puedes dar esa opción? Me parece importante. 5, 6 años. Ok. Cuando ya el sistema del lenguaje está mucho más desarrollado, el niño a partir de los 5 años a nivel del desarrollo del cerebro tiene más capacidad de resolución que antes, y mismo esa conversación no se tiene solamente la primera vez en el momento del tantrum, sino antes, cuando él está tranquilo y le puedes preguntar, en otra vez que te pase que tú de repente no puedes controlarte. Okay. ¿Qué vas a preferir? Te voy a dar opciones. ¿Prefieres que te dé un abrazo? ¿Que te quedes solo en tu cuarto? Porque también es una opción. Si hay niños donde prefieren estar solos y que se les pase solo. Okay. Pero dar esa opción y que el niño sepa que el padre va a estar acompañándolo en ese proceso. Okay. Entonces hay niños o más grandes que dicen, se quieren ir al cuarto. Perfecto. De repente luego tocas la puerta y dices, ¿estás listo? ¿Quieres estar conmigo? Y muchas veces en general siempre buscan esa conexión. En algún momento. Pero cada niño es diferente. Y lo que acabas de decir es muy importante porque con mi primer hijo era el abrazo. Y ahí él se derretía, se calmaba. O sea, era impresionante. Pero mi hijo menor, no. El primero me rompía la casa y después quería el abrazo. Entonces con él era diferente. Era contenerlo y ver que no se lastimara, que no lastimara a los demás, que no rompiera cosas, porque era un temperamento que se le salía por todos lados, en cambio el otro no. Entonces, cada niño es diferente. Entonces, a un niño de 5 años sí le puedes dar una opción. Exacto. A uno de 2, no. No, al de 2 es estar 100% con ese niño, porque no puede regular en absolutamente su comportamiento ni sus emociones, y justamente nosotros seríamos como digamos, el cerebrito en ese momento de él que no lo puede tener para regular eso. Nosotros somos los responsables de esa regulación. Nosotros no podemos pedirle al niño que se regule a esa edad. Hay muchos memes y hay muchos videos. De hecho, acabo de ver uno hace poco en redes sociales que morí de la risa, que era un papá diciendo, voy a hacer todo lo que dicen los expertos que tengo que hacer en el caso de que mi hijo tenga un tantrum, ¿no? Y entonces él exagera, obviamente. Era una exageración, pero cuando los que hacemos humor, obviamente estamos exagerando para sacar una sonrisa a los que nos ven. Pero había una parte de mí que decía, Dios, era así, de verdad que era así. Ya no vivo los tantrums, son diferentes, han cambiado y son otros momentos. Estoy en otro momento de la maternidad, pero requiere de mucho tiempo y requiere de que uno sea muy flexible y uno para la vida. Sí. Uno para la vida para ese momento que dura ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puede durar un tantrum? En general, si de alguna forma nosotros podemos manejarnos primero, que es esa autoconciencia. Claro, no como yo que estaba llorando en medio de la biblioteca. Exactamente, porque claramente dentro de la digamos, crianza consciente, lo primero que tenemos que hacer es nosotros regularnos. Porque nosotros, ¿qué busca la crianza consciente o qué buscamos de nuestros niños? Que puedan tener mejor manejo de sus emociones, que puedan regular sus emociones, que puedan ser más empáticos. Pero para eso tenemos que nosotros, uno, modelar eso. Y dos, en ese momento donde ellos de alguna forma se activan y no pueden pensar, nos pasa en general nosotros también, que el niño grita y nosotros contestamos, no quiero que grites. Claro. Entonces, obviamente, nosotros también la perdemos.
y estamos modelando algo que no queremos, que le estamos pidiendo a nuestros hijos que no hagan. Ok. Bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? Una vez que él se calma, es poder conversar. Ahí sí es el momento de la conversación. Porque como padres muchas veces queremos que los niños entiendan en el momento en donde ellos están gritando y en ese alboroto que es imposible. Ahí no van a aprender nada. Por eso ahí en general es callado, pero lo mejor que podemos hacer es mantener la calma Ok. físicamente y Sí. hacer om. Sí, respirar. Literal, yo después, una vez que empecé a estudiar la crianza consciente, yo me concentraba en mi respiración. El aire que entraba por mi nariz, que salía, obviamente que mi hijo estuviera bien, ¿no? Y los demás, y el entorno también. Sí. Pero entonces ahí ya, 3 respiraciones. Es increíble lo que 3 respiraciones pueden hacer en una persona. Totalmente. Trae oxigenación y baja. Ahora, una vez que pasó ese momento, sí es importante la conversación. Y esa conversación va a depender, claramente depende de la etapa evolutiva y de la edad de los niños. Claro. A los 2 años es una conversación de 1 minuto y medio. Claro. A los 5, 6, 10, 12, el tipo de conversación también va a ir cambiando. Es muy importante eventualmente a partir de los 4 o 5 años que los niños puedan empezar a identificar y que puedan expresar qué los llevó a sentirse así. Y hay veces donde quizás los niños expresan algo que nosotros no tuvimos en cuenta. Hay niños que... Claro, porque en el nivel de los niños pasan cosas que uno adulto acá arriba no se da cuenta. Sí. Es verdad. Y a veces, y conforme van creciendo, ellos sí te van dando esas pistas. Exacto. Si haces la pregunta en el momento correcto, que es inmediatamente de que se calmaron. O sea, si ya dejas pasar demasiado tiempo y es muy pequeño, el niño se le olvida, ¿no? Exacto, se fue, ya está. Ya está. Sí. Siguiente oportunidad, que hay varias. Hay van a tener por varias en día. el camino. Hay varias por día. ¿Cuántos tantrums tiene un toddler al día? Creo que son... Puede ser entre 10, pero bueno, depende sinceramente mucho de los niños. Ok. Sí. Pero son muchos. Son muchos. Son sí. muchos. Hay Hay oportunidades para oportunidad de practicar. aprendizaje. Eso seguro. Ok, entonces ahí hablamos dependiendo del niño. Encontramos las palabras adecuadas para su nivel, para explicarle qué fue lo que lo detonó, Sí, qué fue lo que sintió exactamente. y qué puede hacer diferente la próxima vez. Exactamente. Entonces, sobre eso son esas estrategias que se conversan para la próxima. Cuando tú te sientes así, ¿qué vas a querer hacer? ¿Vas Ok. a querer que te dé un abrazo, quedarte solo, ir a buscar un vaso de agua? Hay algunos niños que son muy cinéticos y les gusta jugar con la pelota y se van y juegan con el aro de básquet hasta que se les pase y después O pueden brincar cuando conversar. son chiquitos. Esos niños que son físicamente inquietos, yo tengo uno, mi segundo, cuando era más chiquito era brincar. Sí. Brincar, 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 porque claro, que se vaya a jugar con una pelota es como siendo como mucho proceso para... Sí, sí, no, para tan Sí, pequeño pero cuando no. son chiquititos, Sí. eso de brincar, 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 nos ayudó muchas veces. Sí, igual hay unos como trampolines chiquititos que se pueden usar en la casa y son súper. para Son eso. buenísimos para regular Sí. a los niños que son muy físicos. Exactamente. ¿Cuál es el término? Bueno, hiperkinéticos. Hiperkinético. Sí. Ese es el término. Ese es el término. Yo le digo muy físico, muy inquieto. Sí. ¿Cuáles son los beneficios a largo plazo? Porque Sí. esto es algo, la crianza consciente es algo que se tiene que ver como algo que uno está invirtiendo mucho tiempo, mucha dedicación, muchas respiraciones, mucho tiempo de autoconocimiento, pero que el resultado en realidad lo vemos mucho tiempo después. Yo lo estoy viendo ahora con mis hijos de 10 y 12 años y por eso es que me parece tan importante para mí compartir con otras familias que si te interesa la crianza consciente, por favor hazlo, hazlo bien, porque te juro que los resultados son wow. O sea, te maravillas después cuando empiezas a ver a tus hijos la empatía, la compasión que tienen hacia ellos mismos y hacia los demás. Sí. La autorregulación que pueden llegar a tener y lo profundo de pensamiento que pueden llegar a ser. Y que creo que eso fue producto de tantas veces que me detuve a decir, a ver, pero qué sientes, pero qué pasó, y como deshebrar el momento cuando ya pasó la tormenta, a ver, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué podemos hacer diferente? Se convierte en un hábito. Exacto. Y se convierten en niños grandes, y que yo espero en adultos, que saben qué está pasando dentro de su mundo, de acá, Interior. adentro, el mundo interno. Y eso me parece fascinante. Sí. Pero la inversión es grande. Sí. Es grande la inversión. Entonces, ¿qué hay para esas familias? Más adelante, cuando si hacen la crianza respetuosa en los primeros años. ¿Cuáles son los beneficios para los niños?
Yo creo que es para los niños y para los padres también. Claro. Como padres vamos a tener una relación más profunda con nuestros hijos, que eso claramente eventualmente va a llegar a una mejor relación a largo plazo, no solamente de niños. Como niños, esta inteligencia emocional que es tan importante, porque yo que me dedico a diferentes tipos de inteligencia, se sabe desde la investigación y en la práctica que uno puede ser extremadamente inteligente intelectualmente, pero si no tiene una inteligencia emocional, de alguna forma no lo puede poner en la práctica en su vida y no va a tener un impacto ni para la persona, ni para la comunidad, ni para el mundo, ¿no? Desde el punto de vista de como niño y después como persona en comunidad. O sea, la inteligencia emocional es más importante Que cualquier otra. Y de eso todo se puede aprender. Digamos, el cerebro es un músculo, con lo cual en la medida que uno lo practique y lo entrene, puede aprender cualquier tipo de habilidad, incluida la inteligencia emocional. Pero para eso no se puede hacer de manera individual. Esa inteligencia emocional se aprende en relación con otros. Y los padres somos los primeros referentes y los referentes más importantes, aunque en la adolescencia van a decir que no, seguimos siendo los más, no que nos escuchen a esa etapa, pero sí el modelo y el tipo de relación que vamos a tener va a marcar eventualmente ese crecimiento de esa inteligencia emocional, que les va a servir no solamente para ahora, digamos, como niños, sino también claramente como adultos, para tener un trabajo claro. más adelante, más allá de la habilidad que uno necesita tener para entrar a un trabajo desde lo que estudió, desde su especialización. Si uno no sabe cómo relacionarse con otros, si no tiene esas habilidades sociales de poder entender y trabajar en equipo, hoy por hoy en el mundo de hoy es muy probable que no pueda ser exitoso y que eventualmente no pueda tener un trabajo adecuado. Con lo cual, la inteligencia emocional o la crianza consciente que de alguna forma conlleva a que los niños tengan mejor inteligencia emocional, todo esto, digamos, la descripción que tú diste de tus hijos en función de poder reconocer mejor acerca de sus sentimientos, reconocer qué triggers les suceden en determinadas situaciones, poder reflexionar acerca de qué puede hacer después y también cómo esas emociones y esas situaciones impactan, esa es la empatía, en los otros. De eso se trata la inteligencia emocional, Claro. que tanto, digamos, se habló en los 90 en función de que fue como un término nuevo en ese momento y que ya lo tomamos también como algo de la vida diaria, ¿no? Claro. Con lo cual, claramente hay impacto en la vida de ese niño versus otro tipo de crianzas en donde, por un lado, y yo creo que también, como tú dices, es muy importante tener en cuenta cómo lo estamos implementando. Porque en pos de muchas veces escuchar al niño, o lo que nosotros creemos que es una crianza consciente, estamos criando que es, digamos, lo contrario a lo que era el parentazgo, digamos, autoritario de nuestros padres o abuelos, pero estamos criando para el otro lado como niños frágiles. Y eso lo veo constantemente en mi práctica clínica. ¿Cómo explicarías entonces en dónde está ese balance justo entre el padre autoritario de antes y tal vez algunos padres que escudados en una crianza consciente están tal vez perdiendo esa autoridad frente a sus hijos? Porque, a ver, yo creo que es importante dejar en claro que seguimos siendo los padres. 100%. Y la autoridad somos nosotros. Escuchar al niño en las necesidades no significa hacer lo que los niños quieren. Ok, entonces ¿qué sí es? Es escuchar al niño a sus necesidades dentro del marco de lo que nosotros queremos como familia, por decir un ejemplo. El niño, a partir de los 5 que puede expresarse, 6, 7, va teniendo diferentes necesidades y muchas veces busca más autonomía. Que es eso también lo que nosotros buscamos dentro de la crianza consciente, que los niños eventualmente puedan ser autónomos. Pero para esa autonomía, nosotros también tenemos que dejarles ser e implementar esa autonomía. Muchas veces hacemos las cosas por ellos mismos y no los dejamos ser autónomos. Entonces hay veces que nosotros en pos de pensar que le estamos haciendo un bien y cuidándolos, dentro de esa como educación consciente, quizás hacemos más cosas por los niños
de lo que los niños en realidad estamos impidiéndolos que lo hagan solos. Desde cuestiones simples como darle responsabilidades en la casa. Claro. Porque si nosotros hacemos todo por el niño en función de que en las etapas y los niños queremos de alguna forma facilitarle las cosas, a la larga lo que estamos haciendo es impidiendo que esos niños sean resilientes y autónomos. Que eso es otra área dentro de la educación consciente que creo que cada vez en pos de la vida que vamos teniendo, que es tan rápida y siempre estamos tan ocupados y tan apurados, no damos ese tiempo que los niños obviamente van a tardar más que nosotros en hacer cualquier tarea. Exactamente, y no lo van a hacer exactamente como lo haríamos nosotros, y ahí hay que soltar el control, que es otro de las partes como fundamentales. Shefali habla muchísimo sobre soltar el control. Entonces la cama no va a quedar como tú la vas a atender, pero le estás dando a él la oportunidad de ser autónomo. Exacto, y que la hizo por sí mismo y se va a sentir gratificado y feliz de haberlo hecho. Claro. Y luego no vayas y la arregles. Exacto. No vayas y arregles, ahí va uno y el OCD ahí a todo lo que das, tiras la sábana, así no va. No lo hagas, detente y deja. Creo que algo que siempre digo en mis redes sociales es, ser mamá es también aprender a vivir en ese caos, que es eso que no es perfecto, porque hay niños y en esa casa hay niños y las paredes no van a estar impecables y el sillón, no te compres el sillón más caro porque si no entonces no van a poder construir los castillos y entonces es como que en esta casa hay niños y hay que soltar ese control, que es mucho de lo que habla Shefali. Me gustaría que nos dijeras cuál es el desafío más grande desde tu punto de vista que enfrentamos las familias que estamos tratando de aplicar la crianza consciente. A mí lo primero que me dijeron fue: estás criando hijos para un mundo que no existe. Y eso a mí me rompió mucho el corazón y aún así yo dije, pues lo voy a seguir haciendo. Y yo creo, o sea, desde mi punto de vista estamos criando a la nueva generación y para mí es un honor poder entregarle al mundo niños que son empáticos y conectados con sus emociones, especialmente que son varones. Y que los varones en particular, me parece, ¿no? El típico niño de no llores, eres niño, ¿eh? No, o sea, estos niños que son súper conectados con sus emociones y que se saben fuertes y vulnerables al mismo tiempo. ¿Cuál dirías que es nuestro reto número uno? Bien, me quedo con la frase que tú, de lo que me acabas lo que te dijeron en función de que no estás criando niños. Justamente creo que estamos criando niños para el mundo que está y para el mundo que viene, en donde el mundo está tan desconectado, hay tantas dificultades en las relaciones interpersonales y humanas, que si de alguna forma estos niños no pueden desarrollar esta empatía, ¿qué mundo nos queda? Claro. Con lo cual yo creo que justamente necesitamos muchos más de estos niños que de pensar en hacerlos, quizás, creo que esa mirada es una mirada desde necesito hacer al niño tough, necesito hacer al niño fuerte para que esté preparado para la guerra. Porque el mundo es un caos. El mundo es un caos. El mundo es un caos, pero con inteligencia emocional justamente tú sabes cómo resolver problemas, tú sabes cómo manejar las relaciones con otros. Claro. Si tú no tienes esas habilidades de poder autocontrolarte, no vas a poder de alguna forma controlar esas interacciones. Con lo cual, en cualquier mundo, aunque sea un caos y sea lo más duro, necesitas esa habilidad justamente, con más razón te diría. Claro, es un arma, es el arma con el que te vas a defender en este mundo. Exactamente, porque si no, es muy difícil, digamos, si todos están de alguna forma sin control emocional y de alguna forma pasan a la acción constante, no hay de alguna forma crecimiento en esas relaciones, ni tampoco en el mundo, ¿no? Con lo cual, creo que en realidad no veo que de otra forma se pueda hacer. Ahora, por eso digo, ¿cómo ese extremo entre que se crea que una crianza consciente sea demasiado frágil, ¿me entiendes? Como que los niños no van a ser fuertes. Y creo que justamente esta fortaleza emocional es la que de alguna forma los va a ayudar a sobrellevar cualquier obstáculo que vayan teniendo en la vida. Claro. Para las personas que están escuchando esta entrevista y que quieren saber más sobre la crianza
consciente. Dicen, porque yo creo que nunca es tarde para empezar. Nunca. Nunca es tarde para No. empezar. Aunque tengas adolescentes en casa, puedes empezar a criar desde la conciencia. Sí. ¿En dónde empieza esta madre, este padre que nos escuchó el día de hoy? Sí. ¿En dónde empiezan a agarrar este hilo Sí. para empezar? Número uno sería que si ya no lo hicieron, es pensar en las reacciones que ellos tienen como padres, si las están replicando de lo que sus padres hicieron con ellos, Ok. y de pensar si quieren o no quieren tener ese tipo de herramienta. Dos, pensar justamente en momentos de conflicto familiar, cómo ellos reaccionan, porque muchas veces las mamás especialmente como que queremos solucionar cosas todo el tiempo. Entonces en ese momento de conflicto, primero es nosotros no retirarnos físicamente, retirarnos de que el niño explique primero, poder entender al niño. Estoy pensando en los adolescentes, donde uno intenta primero como darle enseñanza Ah, sí, y ellos y odian. y justamente. Ellos odian el sermón, el típico Exactamente, el sermón el de sermón. toda la vida. Sigue existiendo, ahora somos nosotros los que damos el sermón. Exactamente, sí. Entonces ahí hay que escuchar. Escuchar. Primero es callarnos, intentar mantener la paciencia y escuchar qué nos está diciendo ese niño, qué necesidad está teniendo que nosotros no podemos entender. Porque muchas veces esa frustración de los niños, y ahí empiezan los tantrums de grande como de niños, es porque no estamos entendiendo esa necesidad de lo que nos quieren comunicar. Ok. Y eso uno lo puede empezar a hacer desde esta noche, Claro. cuando uno se sienta a comer con los niños, ¿no? Claro, absolutamente. Y también los libros de Dr. Shefali, que son 100%. fantásticos. Obviamente, desde el punto... Shefali, está en inglés, todavía no está traducido en español, pero... Este es el último pero libro de Shefali. el anterior sí ya está en español. Sí, el anterior que son Padres Conscientes. Sí. Ese es el primero, que fue el que yo leí hace 10 años, me Y imagino, la 9 familia... años. La familia familia consciente consciente. es el segundo Sí. y este es el tercero. Este yo creo que en Estados Unidos por lo menos todavía no lo encuentran en español, si no me No. equivoco. Seguramente pronto va a salir, pero en realidad el primero, y en donde están los fundamentos de la Sí. crianza consciente, explicado por Dr. Shefali, que es maravilloso, de hecho ahora les voy a leer un poema, o algo que ella escribió sobre esto, es Padres Conscientes, de la autora Dr. Shefali. Ahí es donde, bueno, como yo empecé, y luego también es la práctica, y también algo que me parece muy importante decir aquí es que nunca va a ser perfecta. Siempre estamos trabajando en esa crianza que tuvimos nosotros y en quitarnos de encima esas cosas que, no, a mí no me gustaba cuando me hacían esto en mi casa, cuando me trataban así, cuando me decían, no llores, eres una sensible, me ponían etiquetas. No, eso no lo voy a hacer, pero en automático lo vamos a seguir haciendo. Entonces es ese trabajo de, no, dije que yo no voy a hacer eso, te vas a equivocar. Claro, o sea, en estos 12 años practicando la crianza consciente me he equivocado muchas veces y como siempre digo, yo creo que hay que apuntar a un 70% de las veces a hacerlo como desearíamos hacerlo y luego el otro 30%, o sea, darnos un abrazo a nosotras mismas y decir, estoy tratando, hoy me equivoqué, mañana voy a hacer un esfuerzo por hacerlo mejor. Y 100%. Y creo que esa expresión también me parece importante que los niños lo sepan. Porque parte del proceso también es que ellos sepan que nosotros no somos perfectos, para Sí. que ellos no busquen esa perfección y para que sepamos también donde en esta relación donde hay alguien herido, es muy importante poder reparar esa situación. Nos vamos a equivocar, como tú dices, quizás uno grita en algún momento de algo que nosotros no queríamos hacer y me parece importante luego de cuando pasó toda esta situación con nuestros hijos, poder referirnos y charlar y conversar con nuestros hijos y pedirle disculpas por haberles gritado que no era la intención y que también están trabajando sobre eso. O sea, es básicamente lo mismo que les enseñamos cuando tenían 2, 3 años en el tantrum, pero el tantrum ahora lo tuvo mamá y es básicamente lo mismo, pero desde el adulto que puede él solo decir, ok, ya me calmé, ahora voy y
pido disculpas y hablo de él, de qué forma lo voy a manejar la próxima vez. Exactamente. Sí, que yo lo he hecho muchas veces con mis hijos. Yo soy una mujer súper apasionada, súper intensa, una mamá mexicana bien fuerte, la que me crió y mi abuela, o sea, vengo de todo un linaje de mamás súper fuertes y hay cosas que las llevo a mi crianza y hay otras que no. Y hay otras que digo, gracias, esto no va a llegar a mi hogar. Quiero terminar esta entrevista leyendo algo que estoy segura que a todas las mamás y los papás que están escuchando o nos están viendo, les va a llegar algún lugar de su corazón, de su mente, les va a prender algo dentro de su ser. Y es algo que escribió Dr. Shefali. Que seas bendecido con un niño que sea distraído para que aprendas a poner atención. Que seas bendecido con un niño al que le fascine tomarse su tiempo para que aprendas la belleza de la quietud. Que seas bendecido con un niño retador para que te enseñe a soltar el control. Que seas bendecido con un niño sensible para que aprendas a conectarte. Que seas bendecido con un niño que no te escucha para que aprendas a sintonizar con la vida. Que seas bendecido con un niño que se le olvidan las cosas para que te desprendas de todo. Que seas bendecido con un niño que se atreva a rebelarse para que aprendas a pensar out of the box, fuera de la cajita. Que seas bendecido con un niño que sienta miedo para que te enseñe a confiar. Que seas bendecido con un niño que te enseñe que no se trata de él, sino de ti. Porque la crianza puede ser de todo menos fácil y puede representar muchas cosas, pero ante todo, aprendizajes. Y lo escribió la doctora Shefali Tsabary. Qué lindo. Y se me pone la piel chinita cada Sí, a vez mí que leo también. este poema, porque estoy segura que todos fuimos bendecidos con un niño que nos está haciendo mejores personas. Te agradezco muchísimo tu tiempo, toda tu sabiduría, todo tu conocimiento, tantos años de estudiar, de aprender, de tantas consultas que has tenido, haberlo resumido todo en estos minutos. De verdad que te lo agradezco de corazón que hayas estado aquí. Muchísimas gracias, Caro, por invitarnos. Y a ti que me ves y o me escuchas, te agradezco de todo corazón y quiero que recuerdes que no estás sola, estamos juntas. Chao.